Bueno, vamos a continuar con la última de Shabbatai Seville, la última clase. Que hoy van a escuchar cosas tremendas. No tremendas, pero insólitas. Bueno, de lo que había pasado. Cuenta un shamash, ¿sí? Un encargado de un Betagneset, cómo era el éxtasis, cómo era la efervescencia del seguimiento a Shabbatai Seville. Y él escribe, incluso este relato está en un Betagneset, la Snoga, en Portugal, y él cuenta así. Él escribe así: en todos los Tefusot Israel, en todos los lugares de Israel, en Alemania, en Polonia, en Italia, en Europa, era algo impresionante la gente como, y eso que no había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, y todo el mundo iba siguiendo algo impresionante, pero era un influencer, ¿cómo se dice? Y eso que no había influencer, ¿no? Imagínense con todo y cómo era, y cómo llegaban a todos lados. Y esto es lo que escribían, lo que dice acá. Bueno, en toda Europa hicieron teshuvá, la gente desesperada haciendo teshuvá, una teshuvá que era imposible describirla, el tipo de teshuvá. Había grupos enteros que hacían ayuno, como dijimos, lo que más podían. A veces empezaban el sábado a la noche y terminaban el viernes, y las mujeres, infalible lunes y jueves, ayuno. Los niños, mujeres, niños también, como dijimos antes, los lunes y jueves se levantaban todos a Hatzot, a la mitad de la noche, en el despunte del alba, para ir a la tevilá primero, y si no había tevilá caliente, era la tevilá fría, no había ningún problema. La mikve, todos hacían filas y filas para entrar a la mikve. Todo el día estudiaban Torah, era Yom Shekulot Torah, día y noche. Nadie osaba ir a trabajar, porque era una vergüenza ir a trabajar. La gente, los hombres hacían una clase de tikkunim, que es sin ropa, desnudos, en la nieve, ir dando vueltas, una locura, o sea, para sufrir. Diario, media hora, una cosa, lo que hacían era algo impresionante. Se compraban espigas, los vimos también, hostigas que hasta se agotaron, porque eran unas cosas que tenían como picos y espinas, y se pegaban en la espalda para hacer makot, y les dolía, y eso era más todavía, algo no se podía creer. Nadie tocaba ni siquiera una moneda que tenga una bodá zará, o sea, que tenga la figura de una bodá zará, de una cruz, ni siquiera la tocaban, porque era tumá. Como dijimos, las casas las vendían al precio que sea. Yo me voy a ir, ¿dónde estoy? Donde sea, yo me voy a ir, saber que no vale nada la casa, no me la voy a llevar. A la mitad de precio, al precio que sea. No querían perder tiempo. En Ámsterdam la gente, esto lo vimos la semana pasada, también estudiaba Torah en las azoteas, porque estaban esperando que venga el Mashiach, entonces va a venir la nube y se los va a llevar. Entonces, ¿para qué voy a quedar abajo? Mejor el próximo tren, no, mejor de una vez, el primer tren que venga, la primera nube, ya me voy. También era algo, muchos fueron a desenterrar al Bet Haim, a sus muertos, porque no querían dejar a los abuelitos, a los bisabuelitos enterrados, y yo me voy a Israel con el Mashiach. Entonces los desenterraban, los traían a su casa, esperando el momento que vengan. Los ricos se casaban, muchos muchachos ricos no les interesaba con la primera mujer que venga, pobres, Leshem Shamayim, todo era Leshem Shamayim, no había, los jóvenes a los 15 años empezaban a casar, hombres. ¿Por qué? No se quedaban, no, decían que cuanto más rápido se casen, más rápido va a venir el Mashiach, porque está escrito que no va a venir el Mashiach hasta que se acaben todas las Neshamot que están en el Guf. Así es al Pi Kabbalah, según la Zohar, que hay como un Guf, como un cuerpo, y tiene Neshamot, y está hasta que se vayan terminando todas. Entonces querían traer hijos al mundo por si faltaban 10 Neshamot, bueno, ya acabar con esas 10 y que venga el Mashiach. No había pobres. ¿Por qué no había pobres? Porque tampoco había necesidades. Entonces todo el mundo usaba lo necesario para vivir. Nadie se va a ir de shopping esperando que va a venir el Mashiach mañana. ¿Para qué quiero? Entonces no había necesidades, no había pobres prácticamente. Las tiendas, negocios estaban todos cerrados. No Shabbat, lunes, martes, domingo, lunes, martes. Nadie abría siquiera una tienda, porque ¿para qué le interesaban trabajar? No quería que el Mashiach lo sorprenda adentro de la tienda vendiendo. No quería que lo sorprenda dentro del Bet HaMikdash, dentro del Bet HaMidrash, dentro del Knis.
Y cuando uno estaba trabajando le decían, pues no sabes que viene el Mashiach, ¿qué estás haciendo? ¿No te da vergüenza estar trabajando con tu tienda, la cortina abierta? Se agotaron las espigas, esas espigas que se pegaban ya se agotaban. Ya no había stock. O sea, todo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería esas espigas. Buscaban desesperadamente. Entonces, este señor, Shabbatai Zevit, como dijimos, se embarca ahora hacia Estambul. Estambul era antes Constantinopla, que era, hoy en día se conoce como Estambul. Ahí era el palacio del sultán. Ahí era el palacio del sultán donde estaba, y ahora tiene que ir al sultán a pedirle que le entregue el reino. Entonces Shabbatai Zevit se embarcó, como dijimos hoy, Estambul, para reunirse allí con el sultán y exigirle que abdique, y que le entregue el imperio, pero por las buenas. O sea, como dijimos, con cánticos, con alabanzas, sin espada, sin armas, sin nada. En el puerto cuando venía se aglomeró, toda la gente sabía que venía Shabbatai Zevit, entonces todo el mundo se aglomeró, fueron a esperarlo con carteles, con pancartas, y decían, Yehi Adonenu Malkenu Shabbatai Zevit, que viva nuestro rey, Shabbatai Zevit. Y después, como dijimos, todos fueron a recibirlo al puerto, pero no se percataron que también habían gente del gobierno que habían también ido a recibirlo. Por orden del gran visir, el gran visir es el segundo del sultán, que había ordenado esto. Que están ahí son dibujos de la época de cómo se pegaban en las espaldas con las espigas, estudiaban Torá día y noche, ahí lo consideraban como un rey. Bueno, es más o menos para tener una idea. Son dibujos de la época de los que habían impreso y mandado a la gente para que se convenzan de que ya venía el Mashiach. Bueno, entonces llega a Constantinopla y a Estambul, y también lo van a recibir, dijimos, el segundo del rey, que era el gran visir, se llama Ahmed Koprilil, también lo fue a recibir. Y enviaron 2 barcos militares, o sea, para recibirlo y agarrarlo en el agua, ni siquiera que toque tierra. Era Constantinopla, no era Sí, Estambul. no, antes se llamaba Constantinopla, luego le cambiaron el nombre, hoy se llama Estambul, es lo mismo. O sea, antes es la misma ciudad, nada más que le cambiaron el nombre. Bueno, lo detuvieron ahí en el mar, se llama Mar Mármara, ahí a orillas de Estambul, y entonces ahí lo esposaron. Apenas baja, antes de bajar lo detienen, lo esposan y se lo llevan detenido. Todo el mundo estaba mirando ahí. En parte, esta detención tuvieron los hajamim que ver con esto, porque muchos rabinos mandaron avisar al gobierno, porque ellos tenían miedo de que venga a hacer una revolución y al final los que van a salir perjudicados van a ser los Yehudim, porque viene como un judío a revolucionar el mundo y no quieren salir perjudicados. Ya hace 2000 años, hace 1500 años ya habían sufrido lo mismo con otro, entonces no querían pasar lo mismo. Entonces mandaron una carta al gobierno, los hajamim se juntaron, los hajamim que no estaban de acuerdo con Shabbatai Zevit, y mandan una carta. La carta dice así: Va elenu ish meshugga. Vino con nosotros un loco. Mitpaer alenu shehu melech hamashiach. Y él dice, no se vanagloria que él es el melech hamashiach. La gen, por lo tanto, bejas deja, le pedimos al sultán, tzad sheyasimoto bebetakele, por favor, métanlo a la cárcel. O expúlsenlo de aquí, y nosotros no tenemos nada que ver con este señor. Así le mandan la carta, este es un loco, agárrenlo, deténganlo. Y así fue, lo detuvieron el 2 de Adar del año 5426, era un 7 de febrero de 1666, le hicieron un juicio. Ya estaba detenido, le hacen un juicio, y ahí vino la gran sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la gran sorpresa? Habíamos dicho que había una cosa que lo caracterizaba a Shabbatai Zevit. Él era una persona que era capaz de cambiar una personalidad tremenda. O sea, tenía diferentes personalidades. De repente, como dijimos, muy amable, y de repente se apartaba del mundo. Era una persona un orador que convencía a la gente. Entonces, cuando lo detienen, lo llevan a la cárcel, le dijeron, lo acusaron que él decía que era el Mashiach. Entonces dijo, ¿qué? ¿Yo Mashiach? ¿Quién dijo que yo soy el Mashiach? ¿Cómo ustedes están diciendo algo que yo no lo dije? Yo nunca dije que soy el Mashiach. Yo solo soy un Shaliach de Jerusalén. Yo soy un enviado de Jerusalén que vengo aquí a juntar dinero para la comunidad pobre de allá, como ya había hecho en una ocasión. Y esa es mi actividad. Entonces le dijeron, pero ¿cómo si todo el mundo está diciendo que tú eres el Mashiach? ¿Cómo tú lo niegas? Todo el mundo dice que es el Mashiach.
Digo, sí, puede ser, algunos se entusiasmaron con el Mashiach y empezaron a hablar de una manera o de otra, pero yo no tengo nada que ver con la gente, que si la gente habla, ¿yo qué culpa tengo? Yo no soy el Mashiach. No, pero todo el mundo, pero yo no soy el Mashiach. Y los convenció al sultán, le cayó bien esta explicación. Entonces, en vez de condenarlo a muerte, lo enviaron a la cárcel, a una cárcel van a investigar, a ver qué más se puede averiguar de esta persona. Él dijo, yo no puedo ser responsable del entusiasmo de la gente. ¿Qué tengo que ver yo con la gente que está entusiasmada? Agarren a la gente, no a mí. Agarren a los que dicen que es el Mashiach. Yo nunca digo que soy el Mashiach. Bueno, lo mandaron a una cárcel, se llama la cárcel de Abidos, que ahí incluso dejaron, o sea, no, era una cárcel, pero no era tan terrible, porque dejaban que los alumnos o que los seguidores lo puedan seguir viendo. O sea, no es que lo apartaron a un calabozo. Entonces, lo estaban investigando hasta saber qué iba a pasar con él. Venían de todos lados a verlo. Los alumnos, los seguidores, como estaba permitido, venían a visitarlo adentro de la cárcel. Entonces, todos se posternaban, todos delante de él, porque creían que lo que estaba ocurriendo era Shabbatai Zevi, que tenía que pasar por para poder descubrirse como Mashiach, tenía que pasar por esto. Justamente, antes lo tuvieron ahí unos meses, y justamente un día antes de Pesaj, él ordenó hacer shejitá a un cordero. O sea, el cordero de Pesaj está prohibido, todavía no. Eso en la cárcel. Ordenó que afuera de la cárcel hagan una shejitá como si fuera el Corbán Pesaj, que eso está prohibido. Y no solamente eso, sino que os ordenó que coman el jeleb, es el cebo, la grasa, que es prohibida. Nosotros comemos la grasa, pero el cebo no, eso es prohibido. Y él le ordenó que ya se puede comer todo eso y que digan la siguiente verajá. Porque ahora el Mashiach ya ha llegado y que de ahora en adelante se dice Baruch atah Hashem amatir Mashiach Asur. Bendito tú Hashem, el que permite lo que antes estaba prohibido. Y pueden comer el jeleb. Y la gente empezó a comer. Bueno, llegaron también a visitarlo a la cárcel delegaciones numerosas de diferentes, de Italia, de Holanda, venían, todo el mundo mandaban a sus delegaciones, a los principales de la comunidad, de Polonia, y todos venían a contarle, jajam, estamos sufriendo mucho allá, venían a contarle sus problemas, cada uno a ver qué le aconsejaba. Y él le dice, no me cuenten nada, yo ya sé todo lo que está sucediendo ahí en Polonia, esperen que ya falta poco para que yo salga de aquí y vamos a poder hacer justicia en la tierra. Así les dijo, tranquilícense, no se desesperen. También llegaron de Polonia 2 grandes jajamín, de los más grandes jajamín, habían sido enviados de Polonia, porque hasta ahora prácticamente todos los sefaradim ya estaban convencidos que era el Mashiach. Pero entre los ashkenazim había grupos que sí, grupos que no. También entre los sefaradim un pequeño grupo que no. Pero los ashkenazim, que estaban más alejados en territorio, entonces querían saber, a ver, ¿qué tanto se está escuchando de que es el Mashiach? Entonces mandaron a 2 grandes jajamín, que eran los hijos de uno de los más grandes jajamín, que está el Taz, el Rabbi David Zegal, se llama, ya estaba muy anciano, manda a sus 2 hijos. Uno se llamaba Rabbi Yeshaya Levi, que era Abbedim, o sea, era el juez principal de la ciudad de Comarna, y el otro era otro hijo de la segunda esposa, se llamaba Rab Leib Mestrit. Los 2 vinieron a hablar con Shabbatai Zevi y que se quedaron una semana en su casa, en su cárcel, con él, para ver y hablar con él. Eran jajamín grandes, a ver si verdaderamente estaba mintiendo o si era el Mashiach. Entonces ellos, al final, después de estar una semana con él, se convencieron. Este es el jajam, muy grande, es increíble. Y él les dijo, no se preocupe, yo voy a reinar sobre ustedes en este mundo y en el mundo venidero. Incluso, como su papá, este jajam, el Taz, Rabbi David Shemuel Alevi Zegal, era de los más grandes jajamín, está en el Shulchan Aruch, siempre cuando uno estudia el Shulchan Aruch, ahí el Taz es uno de los que explican. Y él, entonces, le dijo, como su papá está muy enfermo, yo les voy a dar, les dio como una segulá, así como un poquito de azúcar, que coma esto y se va a curar, díganle a su papá. Bueno, y les pido, por favor, que me manden desde Polonia al mekubal más grande que había en ese momento, Rabbi Nehemia Akohem. Era un mekubal, un rabino cabalista muy importante. Les pidió que vengan, que él lo llama y que venga desde Polonia, porque él quería hablar con él. Si él terminaba de convencer a este jajam,
que era Rabbi Nehemia Cohen, un jajam muy grande, un rab mekubal, cabalista. Entonces, y si él venía y salía convencido de que él era el Mashiach, iba a ir a Polonia, iba a comentar y todo el mundo le iba a hacer caso. Y ahí convencía que ya era el Mashiach. Era lo que faltaba para poder convencer a toda esa población en Polonia. Entonces vino, por favor, mándeme a este Nehemia Cohen. Bueno, con eso, si venía tenía todo el terreno ganado, así como en Alemania, que ya tenía este rab mucha influencia en Alemania. Entonces ya este jajam, mekubal, cabalista, va a decir en Polonia, en Alemania, que este es el Mashiach y asegura. Es como si venga hoy Rab Haim Kanievski y diga, este es el Mashiach. Ya. Entonces este era el indicado para decir si era o no. Bueno, estos dos jajamim salieron de ahí medios convencidos. Tampoco no totalmente convencidos, medios convencidos. Un día 29 de Tamuz, y ese mismo día enviaron cartas a las Keilot de Turquía para avisar que Tisha B'Av se acercaba y por lo tanto ese día ya no se necesitaba hacer ayuno, sino se iba a convertir en un día de Mishte Besimha, en un día de banquete como Purim, alegría, vino y todo. Ya mandaron cartas que se anula Tisha B'Av. Ese día se va a nombrar, ahora ya no se va a llamar Tisha B'Av, se va a llamar Hag HaSemachot, la fiesta de la alegría. Bueno, así entonces, perdón, Hag HaNehamot, la fiesta de los consuelos. O sea, antes era Tisha B'Av, ahora ya es un consuelo, ya terminó Hag HaNehamot. Entonces, así mandaron a avisar. Mucha gente fueron a visitarlo, lo venían a visitar a la cárcel, como dijimos, y mucha gente decía, vimos que salía como una luz, como que resplandecía su cara. Todos se imaginaban, como decimos, en una psicosis, una persona se puede imaginar lo que quiera. Bueno, todos esos días se convirtieron ya había puesto un día de Hag HaTzalah, otro de Hag HaMeorot, y ahora Hag HaNehamot. Bueno, pero el plan de Shabbatai se vi que tuvo que él tenía ese plan, que era el último plan, que venía este Nehemia Cohen, este gran rabino, y ya convencía, pero no tuvo el efecto esperado. Al final vino Nehemia Cohen. Se presenta después de unos meses o de unas semanas, se presenta Nehemia Cohen, el tan esperado mekubal que va a decir si es el Mashiach o no. Y ahí estuvieron platicando, le pidió pruebas, y al momento se dio cuenta de que este era totalmente un falso, ¿sí? Un embustero. Sí, todo en la cárcel. Entonces empezaron a discutir, pero tampoco podía discutir mucho, porque atrás de él estaban todos los alumnos, y cualquier cosa que llegaba a decir de más, lo esperaban afuera y lo mataban. Entonces había que cuidarse. Eso lo dijimos varias veces. La clase pasada que varios que se le negaron fueron a matarlo directamente, tenían orden de matarlo, se escaparon. Había grandes jajamín que se le negaron, se tuvieron que esconder porque ya directamente los mataban. Entonces empezó a discutir y no puede ser, y sí puede ser, y no puede ser, hasta que al final se le ocurrió una idea a este jajam Nehemia Cohen. Ustedes saben que está escrito que hay dos Mashiach. El primer Mashiach que va a venir se llama Mashiach Ben Yosef, y el otro se llama Mashiach Ben David. Uno es de la tribu de Yosef. El primero Mashiach Ben Yosef, que va a actuar, no sabemos nosotros qué va a pasar ni nada, pero al final lo van a terminar matando. Y luego ahí va a aparecer el Mashiach Ben David. Así está escrito en varios lugares, en el Zohar, en varias cosas. Entonces, eso es muy sabido. Entonces, viene Nehemia Cohen y le dice a Shabbatai Sevi, ¿cómo tú dices que eres el Mashiach Ben David si todavía el Mashiach Ben Yosef no ha aparecido? Entonces, ¿cómo tú puedes aparecer? Espérate, tú tienes que haber, si tú dices que eres el Mashiach Ben David, primero tenía que haber pasado el Mashiach Ben Yosef y tenía que haber muerto. Le dijo, sí, era un alumno mío que estuvo en tal lugar y ya murió y lo mataron. Le dijo, eso no es cierto. ¿Por qué? La verdad yo no te lo quería revelar, pero yo soy el Mashiach Ben Yosef. Entonces, hasta que yo no me aparezca, tú no te puedes aparecer. Mucho gusto, ya nos encontramos los dos Mashiach. Entonces, el Mukadal le dijo, esto es mentira. Entonces, le dice, ¿pero por qué le mintió? Espérate, ¿cómo vas a aparecer tú? Hasta que yo no me aparezca, tú no puedes aparecer. Yo soy el Mashiach Ben Yosef. Sí se creía que era el Mashiach. No era todo mentira, pero le está diciendo, lo está llevando en su juego para que caiga. Dice, ¿cómo vas a...? No, pero no es cierto, el Mashiach Ben Yosef soy yo. Entonces, Shabbatai Sevi se quedó así. Puede ser, este es un Bekubal tan grande y tan famoso que puede ser. Entonces, espérate, hasta que yo me revele y luego apareces tú. No sabían qué hacer, la gente, los alumnos ya no sabían qué hacer. Y así siguieron esa discusión. No, tú eres, yo no eres, yo soy el Mashiach Ben Yosef.
Y le empezó a decir, ¿hasta cuándo vas a seguir engañando al pueblo? Deja de mentirle al pueblo de Israel. Porque tú lo único que vas a provocar son traer tragedias al pueblo de Israel. Tú eres lo que se llama un Mesit Umediach, así se lo acusó también a Yeshua. Mesit Umediach es una persona que convence y lleva a hacer Avodah Zará. Tú estás convenciendo a la gente que te adoren. Deja de hacer eso. Hasta que yo no me aparezca, que sí, que no. Y entonces los alumnos ya ahí se le aventaron encima y dijeron, ya, está faltándole respeto a nuestro maestro. Y en ese momento se le iban a aventar a matarlo. Todo esto dentro de la cárcel. Y empieza a gritar, Nehemia Cohen, cuando ya veía que venían a matarlo, sáqueme de aquí, me quiero convertir al Islam. Así, Nehemia Cohen. Entonces vinieron, porque si no, no le iban a sacar de ahí. Escuchen ahora. Entran en ese momento, lo sacan los soldados, dice, ¿qué quieres? Quiero ir con el sultán. Quiero hablar con él. Tú no puedes hablar con él. Quiero hablar con él. ¿Por qué? Porque yo soy un rabino muy importante y la verdad me quiero convertir al Islam. Ah, bueno, ya te quieres convertir, entonces sí te vamos a llevar con él. Esto es algo increíble, es algo que no se escucha, ¿no? Los llevaron a caballo en una carreta con el sultán, con esa excusa de que se quería convertir, si no, no lo van a llevar. Bueno, llega con el sultán. Esto es el Mashiach, bueno, ahí está lo que es el Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, lo que al Pia Zohar, que va a venir montado en un burro. Bueno, entonces él va con el sultán y le cuenta toda la verdad. Le dice, mire, ¿qué viniste? Yo me quiero convertir. Ah, perfecto, muy bien. Cola acabó, te quieres convertir. ¿Qué más? Este señor es un embustero, es un impostor, es un falso. Y le empezó a decir todas las cosas y todo lo que usted le dijo, que él venía como un shalías, como un enviado, es todo mentira. Este señor él dice que es el Mashiach, y nos va a poner en problemas a todos. Bueno, al final, perfecto, salió ahí, él ya supuestamente se convirtió, salió, se fue a Polonia, nunca más apareció, porque después ya, si uno dice que se convierte, ya no puede, otra vez en la ley musulmana, ya no hay reversa. De ahí se escapó, se fue a su país, nunca más apareció, pero dejó avisado de quién es este Shabbatai Tzvi. Entonces, en el año 1666, el mismo sultán Muhammad VI le hizo un nuevo juicio. Ahora lo vuelven a traer y le hacen un nuevo juicio. Y entonces le proponen dejarse herir por varios arqueros. O sea, arqueros con las lanzas le van a tirar. Vamos una cosa, dijo, el juicio vamos a hacer así. Le dijeron que todos los arqueros van a estar alrededor de él y vamos a ver que le van a disparar. O sea, él en el medio y todos le van a disparar con... Para el sultán, ¿qué hizo mal? Porque él está él está convenciendo a todo el pueblo que va a venir con el sultán y le va a quitar la corona. Y, sí, dice, bueno, a ver, si tú eres el Mashiach, entonces todos te van a tirar y no te tiene que pasar absolutamente nada. Ahora, la otra opción es que te conviertas al Islam. O sea, y ahí nadie te tira, ni nadie no te hace nada. Escoge, o te quedas ahí y todo rodeado de varios arqueros con flechas y te tiran, y si no, supuestamente el Mashiach no va a morir, o te conviertes y no pasa nada. Escoge lo que quieres hacer. Dicen los Emoraim, estos cuando hablan los Jajamín de la Gemara del Mashiach. Esto trae en Sanedrim, lo trae en la Gemara en Sanedrim, en la página 99. Dice así, Camus Yoma Geulá Belibosh la Kadosh Baruj Hu, está encerrado, guardado el día de la Geulá dentro del corazón de Kadosh Baruj Hu. Belonit Galá le Shumberia, y no se lo descubrió a nadie. Sheneemar, como dice el pasuk, Kiyom Nakam Belibi, es algo que yo tengo guardado en mi corazón. Ushnat Geuli Ba'a. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, y también lo dijo Resh Lakish. Lelibi Galite, solamente dice Dios, a mi corazón se lo descubrí. Le Malachán Sharet lo Galiti. Ni siquiera los Malachim sabe cuándo va a venir el Mashiach. También dijo otro Rab, en nombre de Rabbi Eliezer Barabina, dijo así: a dos personas, Lishnebene Adam Nigla, la Emetaques. Hubo dos personas en toda la historia de la humanidad que Dios les reveló cuándo va a venir el Mashiach. Behazar Benit Kasamem. Y luego Kadosh Baruj Hu se repitió y se los ocultó. O sea, ellos mismos sabían. Uno es Jacob. Jacob iba a bendecir, le dijo, venga, les dijo a todos sus hijos, les voy a contar. Y en el momento que le iba a decir, se le borró. Ya no sabía. Uno era eso, ¿sí? Como está escrito. Y también a Daniel Anabí. Le dijo y después le borró el cassette, como se dice, le borró todo. No supo. Hay dos. Con más razón que Shabbatai Tzvi. No vas a ver cuándo es el Mashiach. Y está escrito que Rabbi Zerá le decía, Rabbi Zerá es un rab muy importante de la Gemara. Cuando encontraba a los Jajamim que estaban ocupando su tiempo en hacer
heshbonot, en hacer cuentas de cuándo venía el Mashiach, venía Rabbi Zera y les decía, Bebakashá mikem, por favor de ustedes, al tarjikú, no alejen al Mashiach. Les pido, no alejen al Mashiach. ¿Por qué? Porque dice, está escrito en la Gemara, que hay tres cosas que llegan be'esea haddad. Hay tres cosas que llegan cuando uno no se lo espera. Así es el Talmud. Hay tres cosas que llegan o que van a llegar cuando uno menos se lo espera. Una es Mashiach. El Mashiach, cuando menos se lo espera, va a llegar. Si ustedes están hablando tanto del Mashiach, entonces el Mashiach entonces ahí no va a llegar, se va a atrasar. Ustedes lo que están haciendo ahorita es atrasarlo, el Mashiach. La segunda cosa es Metziá, cuando alguien encuentra algo. Una Metziá, cuando uno menos se lo espera, se encuentra algo. Y la tercera cosa es Akrab, dice un escorpión. Esas son tres cosas que cuando uno menos se lo espera, aparecen. Entonces le dijo a Rabbi Zera, cuando ustedes están ocupando su tiempo en esto, lo único que están provocando es alargar la llegada del Mashiach. Así dice en la Gemara, esto está escrito en el Talmud. Bueno, lo traen el sultán Mohammed VI, lo trae Shabbatai Sevi y como dijimos, le dice, tienes las dos opciones. O te quedas y todos te balean, vamos a decir, con flechas y a ver si no te mueres o te conviertes al Islam. No le quedó otra. En ese momento, Shabbatai Sevi se quita la kippah, porque había diferentes, la ropa prácticamente siempre era la misma entre los yudim y los musulmanes. En los países árabes era muy fácil, las túnicas eran siempre, lo que diferenciaba eran las túnicas. No kippah, el turbante que usaban los yudim de una manera y los musulmanes de otra manera. Entonces, él se quitó lo que traía en la cabeza, lo tiró al suelo, lo escupió y en ese momento le dijo al sultán, dame un turbante musulmán, porque no hay más profeta que Mahoma y no hay más verdad que el Corán. Entonces el sultán le preguntó, ¿estás dispuesto a convertir al musulmán? Sí, estoy dispuesto a convertirme a musulmán porque aquí vi la verdadera luz, dijo Shabbatai. Y delante de toda la corte se hizo un acto especial y ahora ya en lugar de llamarse Shabbatai Sevi, se cambia el nombre y se llama Mehmet Efendi. Cambió el nombre, ya no es más Shabbatai Sevi y ahora se cambia y se llama Mehmet Efendi, señor que al final tenía dos caras. Bueno, sí estoy dispuesto a convertirme, como dijo aquí, vi la verdadera luz. Entonces toda la corte estaban ahí, se cambia el nombre y este que iba a derrocar al sultán, al final se transformó en su súbdito. Que iba a imponer la Torá en la tierra, al final la terminó profanando. Su esposa Sara, ¿se acuerdan que también tenía una esposa Sara que la habían encontrado en Livorno dando vueltas, decía que me iba a casar con el Mashiach? También se convirtió al Islam y posteriormente Shabbatai Sevi se vuelve a casar con una segunda mujer, pero esta vez era una mujer musulmana que trabajaba que limpiaba ahí en el palacio de sultán, ¿sí? Una servidumbre de ahí del palacio. Entonces se casa con ella. Imagínense ahora el shock tremendo que esto, cuando se empezó a comentar en la comunidad lo que estaba pasando, se calcula que en ese momento la gente se decepcionó totalmente y más de 1000 familias se fueron a convertir al cristianismo. Ya, se acabó esto ya no es más, ya, se acabó. ¿Cómo? Después de ver todo esto, ¿qué nos espera? La gente decía, tanto sacrificio, dejamos todo en España, eran ocultos, eran marranos, para venir acá y esperar al Mashiach y al final terminar de esta manera. Después de pasar tantas generaciones, de morir al Kiddush Hashem, había gente, los padres, ellos mismos ahora se fueron a la pila bautismal a bautizarse. O sea, después de todo lo que sufrieron los padres para no llegar a eso, ellos mismos fueron a convertirse, sin contar muchísimos yudín que se hicieron musulmanes. O sea, aparte de eso. Nosotros pensamos que en verdad aquí terminó toda la desgracia, pero en verdad hay que saber que todo esto, así es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará, así es la psicología del ser humano. ¿Cómo reconocer que uno estuvo tanto tiempo en un error? La persona, después de haber estado tanto tiempo en un error y saber que ahora tiene que reconocer, prefiere no reconocer y prefiere seguir aún sabiendo que está equivocado. La gente sabía que estaban en un error, pero ahora ¿cómo van a venir a reconocer? No, estuve equivocado durante tantos años. Mejor sigo como estoy y ya, porque ya eso es una vergüenza. Prefiero estar mal y saber que estoy mal. Eso es la psicología del ser humano. ¿Cómo se hace para volver atrás ahora? ¿Cómo un hombre puede reconocer
que vivió toda la vida equivocado. Ya, ¿cómo voy a reconocer eso? Es imposible. Escribió el Rab Jacob Endem, el Yaves, que había 3 grupos. Ahora, después de todo esto, había 3 grupos. Ahora, a ver, ¿cómo vas a decir? A ver, oye, ¿no dijiste que era el Mashiach este? A ver, di a todos los seguidores, a ver, ¿qué opinas? Había 3 grupos. Había un grupo que decía que en verdad todo es falso, que Shabbatai Sevi nunca se convirtió. Eso que se escucha, que en la casa del sultán, en el palacio, se convirtió, es todo mentira, nunca se convirtió. Había otro grupo que decía que no, que el verdadero Shabbatai Sevi subió al cielo, y luego hay otro cuerpo, otra Neshama que viajó y se puso se posicionó de este cuerpo, pero ese no es Shabbatai Sevi. Shabbatai Sevi está en el cielo y ahora va a venir. Ese es otro grupo. Pero había un tercer grupo que decía que sí, realmente Shabbatai Sevi se convirtió. Pero ¿sabes por qué se convirtió? Leshem Shamayim. ¿Por qué? Porque él tiene que convertirse al islamismo para poder rescatar las partes negativas del Islam y hacerlas kedoshot y santificarlas. Entonces, para eso tiene que, como dice el pasuk, Ashohem itam betoch tumotam. El que está dentro de la tumba, para purificarlos, necesita meterse. Entonces se tuvo que meter al Islam para poder santificarlos. Y así santificar a todo el mundo. Nada, cada uno, ya cualquier excusa ya era válida. En el año 1667, 5427, Shabbatai Sevilla, con su nuevo nombre, Mehmet Efendi, tuvo un hijo, no con Sara, con la musulmana, y al hijo lo llamó Ismael Mordejai. ¿Por qué? Mordejai era por su padre, el papá se llamaba Mordejai, entonces era el normal. Y porque Mordejai lo había traído al Olam Hazé, lo había traído, su papá lo trajo a este mundo, entonces por eso llamó Mordejai. ¿Y por qué lo llamó Ismael? Porque por esta nueva religión, él lo iba a llevar al Olam Abba. Entonces Ismael y Mordejai, Nazar, inconcebible. Todo, imagínense, él permaneció libre. Y ahora su misión consistía en convencer a sus seguidores para que se conviertan al Islam. Ahora al revés, ahora tenía que ir de lugar en lugar. En el mes de Ab del año 5432-1672 llegó a Estambul con varios de sus seguidores y estando ahí se presenta en los Betacneset en Shabbat. Supuestamente tenía que hablar, nadie podía decir nada porque ahora venía de parte del gobierno. O sea, ya ahora trabaja para el gobierno. ¿Sí? Como se dice, testigo protegido. Entonces ahora ya es ahí, entonces ahora ¿quién se va a poder sobreponer? Entonces ahora llegaban los Betacneset y empezaba él a hablar, sube a la teba para dirigir unas palabras al Kaal. Pero en el momento que comenzó la disertación, estaba recitando unos Mismorim de Teilim, porque decía también él que había que decir Mismorim. Porque él siempre decía que había que juntar las dos cosas, o sea, que él se convirtió, pero para una cosa. Al final lo detuvieron porque lo descubrieron que estaba leyendo unos salmos de Teilim, lo esposaron, se lo llevaron detenido, acusado de volver a su antigua religión. Ahora, esta vez lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad, o sea, lo llevan a una isla. Hoy se llama Montenegro el país, porque él decía que se había convertido al Islam y descubrieron que no, que él seguía hablando con los judíos de una manera, o sea, de dos maneras. Entonces dijeron, no, este es falso, no es todo mentira que se convirtió. Entonces lo mandaron, ni aquí ni allá. Entonces los mandan a Dulcingo, en Montenegro, una cárcel de ahí de alta seguridad, acá la vemos, donde en 1672. Entonces lo mandan ahí a ese lugar donde la mayoría de los reos ahí esperaban su ejecución. Después de 4 meses de estar preso, incomunicado, esa es la cárcel donde en Durjim, se llama, en Montenegro, ahí arriba de la montaña. Después de estar ahí incomunicado, se le dictó sentencia, la cual consistía en el destierro en un lugar alejado. Bueno, pero al final no llegó. El día de Kippur del año 5437. Yo dije, me equivoqué, 1672, sí, estaba bien. Era un 17 de septiembre de 1676. Era el día de Kippur, en esa ciudad, en esta cárcel, hoy conocida como Ulsing. Exactamente, dicen que a la hora de la tefilá Neilá, o sea, en la tarde, apenas él había cumplido 50 años, entonces le agarró, dicen que como un paro cardíaco, y se murió. Exactamente en el momento de la Neilá, cuando cumplía 50 años. Shabbatai Sevi murió de un ataque al corazón.
después de la corrida, encima, ahora vamos a ver que lo enterraron como musulmán. Después de la corrida, la noticia de esa, cuando se corrió la noticia de la muerte de Shabbatai Tzvi, la gente se deprimió. Muchos de sus seguidores, que todavía no habían abandonado el judaísmo, decidieron ahora abandonar el judaísmo. Pero ¿qué pasó ahora con su alumno predilecto? ¿Dónde está Natán Esatí, el que iba por todos lados diciendo que era el Mashiach? Entonces, este alumno predilecto decía que a él se le presentaron Yehoshua y Caleb, justamente de la perashá de la semana pasada, ¿no? Y para revelarle que Shabbatai Tzvi no había muerto. Lo mismo que pasó con Yeshua, ¿no? Cuando murió, que dijeron que no había muerto, que ahora va a bajar y va a venir la redención. Bueno, lo mismo, igualito. Sino que aparentemente se hizo desaparecer a los ojos de la gente, pero que todavía seguía viviendo oculto de la gente. Ahí está donde está enterrado como musulmán. Después de pasado un tiempo, ni siquiera Natán Esatí había encontrado la tranquilidad. O sea, él también seguía perturbado. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto, con todo este movimiento? Se movía de un lugar a otro desesperadamente. Y así, después de 3 años de la muerte de Shabbatai Tzvi, tenía 45 años Natán Esatí, también murió repentinamente de un ataque fulminante al corazón, Natán Esatí. ¿Cuánto musar hay que aprender de aquí? ¿Cuántas veces nos decimos nosotros acerca de nuestros actos? Yo tengo excusa para esto, yo tengo excusa para lo otro. Excusas podemos conseguir aún para convertirnos al islamismo. O sea, una persona si quiere buscar excusa va a conseguir para lo que sea. Y la gente verdaderamente ahí no quiso abrir los ojos. Daniel Anabí, que fue uno de los profetas al que sí le habían revelado el Mashiach, él cuenta, está escrito en el Talmud Megilá, de Megilá, en la página 11, que él había calculado cuando el primer Betamigdash había un Nabí, que dijo que se iban a ir 70 años al exilio. Entonces Daniel Anabí, que estaba en ese momento, calculó los 70 años para ver cuándo se acababan esos. Ya estaba asegurado, ahí ya habían dicho 70 años, vamos a volver a Eretz Israel. Y él hizo una cuenta y se equivocó en la cuenta. También Daniel Anabí se equivocó porque contó, no sabían desde cuándo había que empezar a contar. Después que regresaron a Israel, Daniel se dio cuenta de que se había equivocado en la cuenta de lo que habían dicho. Entonces, explican así: si un galut que no fue tan largo, un galut de 70 años, no de 2000 años, solamente entre el primero y el 70, y no fue tan largo, e incluso ya desde el principio ya estaba avisado cuántos años íbamos a ir, 70 años, no más, y con todo eso se equivocaron en la cuenta. Imagínense un galut de 2000 años, que no avisaron cuándo va a venir. Con más razón que no se pueden hacer cuentas. Si Daniel Anabí, que era uno de los más grandes Nevi'im, y con todo eso que tenía avisado cuánto tiempo iban a estar en Galut, 70 años, y avisaron que después iban a volver, y con todo eso se equivocó, con más razón, 2000 años, y nadie nos dijo cuándo vamos a volver, cómo una persona se puede llegar a equivocar en las fechas. Y lo increíble, y ahora viene lo más increíble de toda la clase, hasta el día de hoy existen sectas seguidoras de Shabbatai Tzvi y están esperando lo que va a llegar, y no son poquitos, hay más de 25.000 en el mundo que siguen esperando que lleguen Shabbatai Tzvi. Estas sectas se llaman los Donmé. Donmé quiere decir esto, que eran como, ¿y cómo es la secta esta? Tienen unos libros especiales, que es una parte, la tefilá está mezclada entre musulmana y hebrea, entonces está todo mezclado. ¿En dónde? En Esmirna. Y en muchos lugares, en Salónica, en Esmirna, en todos los lugares. Donmé, los Donmé. Y ahora vamos a verlo. Son seguidores de Shabbatai Tzvi, los Donmé. Esta es la casa de Shabbatai Tzvi, donde vivía en Salónica. Todavía se conserva así, no se conserva la destrucción. Ok, oficialmente ellos practican el Islam. Este Bet HaKnesset, así como lo ven, no es un Bet HaKnesset. Esta es una sinagoga shabbatiana en Salónica, que ahí rezan los viernes y los sábados. Viernes como musulmanes y sábado como Yehudim, pero todo el rezo mezclado. Una sinagoga impresionante en Salónica. Estas son fotos recientes. Oficialmente, cuando tengan la oportunidad, vayan y vean. Oficialmente practican el Islam y ellos se consideran que la doble práctica del judaísmo y el Islam era un mandato divino. Y hasta hoy en día están esperando que Shabbatai Tzvi resucite. Bueno, y hasta el día de hoy siguen afirmando que todavía sigue el Mashiach. Y ni hablar de un movimiento más terrible todavía que existió, aunque no fue tan grande, con 100 años después,
con otro seguidor, un movimiento que se llamaba el franquismo. El franquismo era, estos que ven acá son todos shabetianos, son todos donmé, son descendientes que ven como Yudim o se ven como árabes, son todos descendientes, familia shabetiana de Salónica, que hasta hoy en día siguen practicando lo que se considera como ellos que va a regresar el Mashiach. Este es el Bet Knesset, se llama Selanik Yerik Hammi, así, Donmé, es de ellos, sí, de los Donmé. Bueno, ni hablar de este movimiento, de este individuo, Jacob Frank. ¿Quién es este señor? Jacob Leiva Frank, él había nacido en 1726. Estamos hablando de 1670 a más o menos 1726, como unos 50 años después. En un pueblo en Polonia, el pueblo se llama Korolil, bueno, en Polonia, su nombre verdadero era Jacob Ben Leiva. Entonces, su padre era shabetiano. El padre de esta persona de Jacob Frank, era shabetiano, o sea, era también seguidor de Shabbatai. Bueno, tenía influencia muy fuerte. Cuando todavía era joven, empezó a rechazar el Talmud, porque él decía que no entendía lo que estaba diciendo. Él mismo se refirió a él como un amares, como que no entendía nada, una persona no instruida. Esta persona decía que él había recibido el espíritu de Shabbatai Sevi. Ahora viene otro San Pablo. Esta persona decía que él era el espíritu de Shabbatai Sevi y él afirmaba que si el Mashiach hasta ahora no vino, a pesar de que todo el mundo había hecho Teshuvah, lo que dijimos antes, Teshuvah, la gente hacía ayunos, estudiaban todo el día, y con todo eso no vino el Mashiach. Entonces el Mashiach dice en el Talmud que viene de dos maneras. O Dor Shekuló Sakai o Dor Shekuló Hayab. Dice, el Mashiach va a venir de una manera. O cuando todos sean Tzadikim, está muy difícil. O cuando todos sean Hayabim, no sean Tzadikim. O sea, así dice la Gemara. Entonces, como hasta ahora, de repente todos hicieron Tzadikim y el Mashiach no vino, ahora necesitamos traerlo de la otra manera. Entonces, tenemos que ser todos de lo peor para traer al Mashiach. Entonces, una generación... Sí, claro, te dije, estudió en Yeshiva, Jacob, sí, te dijimos, claro, Jacob Frank, Jacob Ben Leiva Frank. Una generación que toda es inocente, ya vimos que el Mashiach no vino, por culpa de algunos pecadores que no dejaron que venga el Mashiach. Entonces, ahora, hay algunos tzadikim que están impidiendo que venga el Mashiach. Entonces hay que cortar a esos tzadikim para todos ser reshaim, todo malo, y que venga el Mashiach. Imagínense, si no lo pudimos traer la Geulá de esta manera, la vamos a traer de la otra manera. Entonces, en 1748, Jacob Frank ahora se asocia con los tres mosqueteros. Antes eran Batman y Robin, ahora ya son tres. Se declara a sí mismo como el Mashiach. Este individuo aseguró a sus seguidores que le revelaron del cielo, y estas revelaciones para que la gente tenía que hacer cosas indebidas. Él argumentaba que había que hacer abonot, había que hacer pecados de lo máximo que uno puede para que todos vayamos al Geinam, y no importa, al final vamos a traer, todos somos Reshaim, pero vamos a lograr que venga el Mashiach, no pasa nada. Y la gente lo empezó a seguir. Tiene que venir por la fuerza de la estrajara, de la fuerza de la impureza. Al final, ¿cómo denominaban a esta secta? La purificación a través de la transgresión. O sea, hay que purificarse a través de transgredir. Algo inconcebible. A principios de 1750, Frank... Dice que él es el Mashiach. Que él venía como un espíritu de Shabbatai Sevi. A principios del año 1750, este Frank se convirtió en un íntimo amigo de uno de los más fuertes líderes shabbatianos, se llamaba Osman Baba, y a su vez fue testigo en su boda. Al final lo mandaron a detener a este señor, y este se escapó, huyó a Turquía, ahí estando, estando en Turquía, imitando a Shabbatai Sevi, se convierte al Islam. Ahora, él también imitando, se convierte al Islam también. Entonces, al convertirse al Islam, entonces ya puede entrar y salir de Polonia, porque ya es Islam, entonces ya no lo puede, como que ya no es cristiano, ya no lo pueden tocar. Y así empezó a organizar una red shabbatiana clandestina, que se extendió a Polonia, Ucrania, Hungría, Galicia, a todos lados. Esto fue en 1756. Hicieron incluso una ceremonia mística en una ciudad. Una locura, no se puede ni decir, porque había que hacer lo peor para que venga el Mashiach. Bueno, al final se le celebró con pan y vino también, y se le besaba como una mezuzá. Tremendo. Bueno, como resultado de este bajo y despreciable comportamiento, se reunieron varios rabinos
en una ciudad y le declararon un jerem universal. A este hay que excomulgarlo, pero completamente. Y así él se separó con sus discípulos, se separaron del judaísmo y crearon un nuevo movimiento que estaba relacionado al cristianismo y al islamismo. O sea, él decía, si Shabbatai Sevi se tuvo que hacer musulmán para poder santificarlos, entonces yo ahora tengo que santificar a los cristianos. Porque entonces tengo que hacerme cristiano y santificar al cristiano para ya completar todo y ya venga el Mashiach, porque esos son los que faltan, entonces hay que santificar. Y así la gente iban y se convertían en masa, se bautizaban, e incluso se celebró un bautismo también de los franquistas en una iglesia, en la iglesia de Lou. Él mismo también fue bautizado ahí. En el transcurso de un año se bautizaron más de 26.000 judíos. En el transcurso de un año, porque seguidores de este señor, algo inconcebible. Al final, Jacob Frank muere en 1791 a la edad de 65 años. Y esta es la locura donde uno a veces puede llegar cuando se antepone cuando no se antepone el seje, cuando una persona se deja llevar por las cosas. No es pensante. Cuando una persona cree que la Torá es una religión, o a veces cuando una persona cree que la Torá es una mística, como cualquier otra. Y eso es lo que ocurre en estas cosas. Dice, hay una vez, esto más adelante, y ahora todavía 3 minutos más vamos a terminar, en una oportunidad en el año 1859, dicen que ahí todo el mundo, había simanín que venía el Mashiach, y que va a venir, porque era el año 1860, la palabra Keter. Entonces Keter es corona, va a venir el Mashiach. Y todo el mundo hablaba del Mashiach. Entonces un rab muy importante, se llama Rab Eliezer Horowitz, Sefer Sadil Libraja, él era el Lad Bedim, era el rabino más principal de ahí. Él sabía que no iba a venir el Mashiach. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? El día de Sukkot, que era justo en el año 1860, en el momento que estaban todos reunidos en la Sukkah, todos habían venido a visitarlo, él se paró y dijo, Ineni ma'amim, yo creo be'emunah shema en el Mashiach. Be'ajakelo be'chol yom Shabbat, y lo voy a seguir esperando. Pero yo les juro ahora a todos de que en este año no van a venir el Mashiach. O sea, se la jugó, porque si venía el Mashiach se quemaba. Pero bueno, él dijo, les juro de que no va a venir el Mashiach. Y todo el mundo se quedó, imagínense que él está jurando, todo el mundo esperando el Mashiach. Dijo, yo les juro que no va a venir, y que no es cierto. Si aún el mismo Mashiach no sabe quién es el Mashiach y no sabe cuándo va a venir. Y esto también llevó a muchísima gente a los bautismos. Jacob Frank, que les había dicho a la gente, incluso estuvo delante de la presencia del rey de Austria, de que todos debían bautizarse. Así como Shabbatai Sevi se transformó su kelipá, o sea, algo al pica para transformar a Ismael, ahora yo voy a transformar a los cristianos. Pero con esto no termina la cosa. Y nada más, un pequeño más. Luego encontraron la calavera de Jacob Frank. Resulta que tuvo una sola hija, que la hija lo seguía a todos lados. Esta hija se llamaba Eva, era Eva Frank. Entonces, resulta que ella había nacido en 1754 con el nombre de Rachel. Al final, ella continuó a donde se fue su papá, ella iba con su papá, lo seguía a todos lados, y ella se había convertido también al catolicismo en 1760. Durante gran parte de la vida de su papá, ella lo acompañó. Después de la muerte de su papá, de Jacob Frank, ella fue declarada como la encarnación de la Shejina. Encarnación, así la consideraba. Encarnación de la Shejina. Eva Frank. Así como habían dicho la reencarnación de la Virgen María, bueno, esto es la reencarnación de la Shejina. Y se convirtió, ahora todo el mundo la consideraba la señora santa y la líder de esta secta franquista. Incluso sus seguidores conservaban en sus casas unas estatuillas de ella, con la cara de ella, o sea, en todo, hasta se conservó mucho tiempo, que era la imagen de ella. Esta Eva Frank fue la única mujer en toda la historia del pueblo judío que se autoproclamó Mashiach. Ahora pasó a una mujer, la única mujer en la historia autoproclamada Mashiach. Se cuenta que inclusive el príncipe José II de Austria tenía ciertos encuentros íntimos con ella, por eso la favorecía tanto. Entonces, al revés, la respetaba. Había un duque de Hesse también, entonces le había dictado una orden de arresto
Antes de eso, perdón, el zar Alejandro, hay un zar, Alejandro I, un zar de Rusia, emperador de Rusia, en noviembre de 1813 fue a visitarla para rendirle honores. El zar le fue a rendir honores a la Mashiach, a la reencarnación. Bueno, luego fue apresada por el duque de Hesse, más adelante, al final ella murió en la pobreza en 1816. Sin embargo, este señor es un yudí que se llama Luis Brandeis. Quizás acá no lo conoce mucho, en Estados Unidos es muy conocido, incluso hay una universidad a su nombre. Brandeis se llama. Este es un juez, fue un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos y uno de los creadores del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, hasta hoy en día. Es muy famoso en Estados Unidos, en una universidad está su nombre. ¿Qué pasó con este señor? Y judío, claro. Y él fue uno de sus seguidores de esta mujer también, Shabtai Sevi. Estamos hablando ya en esta época, estamos hablando ya en el siglo XX. Él fue el primer judío en ser nombrado en la corte de Estados Unidos. Era amigo personal del presidente de ese entonces, se llamaba presidente Wilson, amigo personal de él. Y él fue uno de sus más también fervientes seguidores de esta supuesta Mashiach. Imagínense, él falleció en 1941, también seguidor. Esta es la locura a lo que uno puede llegar cuando la persona no piensa no pone su segel. Dice, y con esto acabamos, dice el Hafez Haim dice que él habló bien del pueblo de Israel. Él dijo que nosotros estamos esperando la llegada del Mashiach desde hace más de 2000 años. Seguimos esperando la llegada del Mashiach. Y en el Dora Midbar, la generación del desierto, que habían salido de Misraim y vieron todas las maravillas y vieron el mar como se abría, no estuvieron dispuestos a esperarlo a Moshe más de 6 horas. Porque tardó 6 horas Moshe, un poquito más de 6 horas, y ya empezaron a hacer Avodat Zará. Mira, Boreola, mira qué grande que somos nosotros, que estamos esperando hace 2000 años y todavía te seguimos esperando, el venga el Mashiach. Y en el Dora Midbar, 6 horas no pudieron esperar, se desesperaron y ya empezaron a hacer Avodat Zará, porque se tardó un poquito más Moshe Rabbeinu. Es lo que dice el Hafez Haim. Y el Saba Minobardo, que era un gran muy grande, dijo así: Ilu haiti omed beyom harom, si yo hubiese estado en el último día shel elef hashishi, del año 6000. El último, si yo, vamos a suponer que yo estoy ahora en el último día del año 6000. Y pasó, y ahora empezó el 6000 y ya empezó el primer día del 6001, o sea, vamos a decir. Y Adaim lo va, y todavía el Mashiach no vino. Afalpikem lo haiti mitrofefe munati sheabo. No, dice, con todo y eso, no hubiese bajado mi emuná, no hubiese disminuido nada mi emuná en que el Mashiach va a venir. Incolcé a Jaquero. Con todo eso lo voy a seguir esperando. La gente no sabía, la gente salieron todos engañados. Dijo Rabbi Aukom Endem, dice, lo voy a decir en español porque lo tengo traducido directamente. Por cuanto que nosotros estamos esperando la llegada del Mashiach, a una persona que va a venir y se va a revelar como Mashiach pronto en nuestros días, no será esa persona para nosotros el Melech HaMashiach según nuestro consejo o según nuestra aceptación o elección en ninguna persona que se encuentre entre nosotros. No es que yo voy a decir si tú o eres o no eres. Aun cuando este sea un grande de los más grandes Jajamim, en sabiduría, en fuerza, en belleza, y aun cuando venga y nos hiciera todas las maravillas a nuestros ojos, y aunque este sea una persona propicia y kasher y un verdadero, increíble Hasid y temeroso de Dios, de todas maneras no vamos a confiar y creer en él. Ni así voy a confiar, hasta que se cumpla realmente lo que dijeron los Nevi'im, que nadie en el mundo podrá negarlo y contradecirlo. Si hay uno que dice que no es el Mashiach, no es el Mashiach. Cuando venga Mashiach tiene que ser universal. Todo el mundo lo tiene que reconocer, porque solamente es Dios el que va a decir, este es el Mashiach, y no él. Y él es el que va a ordenar. Y nos va a enviar a nosotros con una certeza clara. No vamos a tener ni una duda. Y esas van a ser las condiciones para que podamos reconocer al Mashiach. Y no como venga uno y nos apresuremos a creer en cualquier tonto, que así dijo el Jacob Endel. No, es cuando nadie tenga absolutamente nada, ni una pizca de duda
ahí es cuando vamos a ver el Mashiach y es el que va a venir a construir el Bet HaMikdash. Y todo esto fue algo terrible que ocasionó todo este problema que hasta hoy en día, aunque no lo crean, siguen habiendo shabbetianos, seguidores de Shabbat. Y una vez cuando me contó un rab, un muy amigo mío, que una vez lo traje acá a hablar, a Rab Dines, y una vez cuando él habló algo del Mashiach en Tisha B'Av, se enteraron, no sé cómo se enteraron, y desde Turquía, desde Estambul, o de Salónica, no me acuerdo, le habló el presidente de la comunidad judía, y le dice: Rabino, nos llegó su plática muy bonita, no sé cómo, pero llegó. Pero le quiero decir que nosotros no creemos en Shabbatai Sevi, que es el Mashiach. Estamos seguros que es Mashiach. Nosotros no creemos, estamos seguros. Eso habló un presidente de la comunidad de Turquía, creo que de Salónica o de Esmirna, no estoy seguro. Para que vean lo que puede llegar y lo que ocasiona. La persona tiene que saber, nosotros no hay que desesperarse, no hay que estar hablando todo el día del Mashiach. Cuanto más hablamos del Mashiach, más se aleja. Necesitamos tener esa emuná. Y si viene el Mashiach, ¿y qué pasa? Ok, ¿qué cambia si viene el Mashiach? ¿Qué cambió? A ver, todo. ¿Qué cambió? La vida va a seguir igual. Entonces, ¿cambió o no cambió? Bueno, mejor estamos preparados para que venga el Mashiach. Ni estamos siquiera preparados. Entonces ya, cada uno haga lo que más pueda. Cada uno diríjase con Boreolam. Internamente, saber, hablar con Dios. Ya, el Mashiach en su momento va a llegar. No es que necesito ahora el Mashiach o no necesito, ya va a llegar en su momento. Cada uno que esté con su emuná en Boreolam y así Besat Hashem. Hay que esperar, y aunque se tarde vamos a esperarlo y va a llegar en algún momento, así es. Y con esto acabamos la clase de Shabbatai Sevi, la historia. Gracias.